Listos. Listos, listos, listos. Listos. Continuemos entonces. Los componentes de la personalidad, los principales son dos, ¿sí? Cuando en la pregunta esté cuáles son los componentes de la personalidad, dos, carácter y temperamento. ¿A qué hacemos referencia con el carácter? El carácter es una característica que hereda cada ser humano de sus antecesores, abuelitos, papás. Ejemplo, han escuchado cuando en la casita se dice, ve, eres igualito a tu papá, eres igualito a tu mamá. Entonces el carácter se hereda así como se hereda con características genéticas, ejemplo el color de ojos, la piel, el cabello, incluso maneras o modismos de andar, etcétera. En cambio, el carácter se forma. ¿Cómo se forma? A través de los sentimientos innatos de cada persona. ¿Cómo más se forma? A través de elementos que le ofrece el entorno en todo su proceso de desarrollo, sobre todo en la niñez, sobre todo en la adolescencia. ¿Cuándo se exterioriza eso? ¿Cuándo se muestra? Cuando hay conflictos, generalmente cuando esos elementos absorbidos en su entorno tienen conflicto u oposición con los elementos de su entorno social. Ahí es que se produce este tan llamado la edad del burro, la edad del conejo, su etapa oscura, la oveja negra, etcétera. Entonces, simplemente en la personalidad debemos entender que hay dos componentes principales. Obviamente, dentro de estos está el componente psicológico, el componente emocional y obviamente el componente social. Según las teorías de personalidad existente, como digo, existen muchas corrientes que intentan definir, explicar el porqué de cada personalidad, el porqué de cada característica que hace única al ser humano. Entonces, entre ellas tenemos las más aceptadas. Estas son las teorías psicodinámicas y las teorías conductistas. Actualmente se han desarrollado otras que están en proceso. Muchos autores la sustentan, muchos autores no la sustentan. Entonces, dentro de estas teorías psicodinámicas están aquellas que determinan las características intrapsíquicas del ser humano, es decir, el yo interior, como decía Sigmund Freud, mi yo, es decir, el yo interno, el que me gobierna, ¿sí? Y son importantes obviamente en el desarrollo de su personalidad. Aquí entran estas características que mencionábamos, esas variables que ofrecen el entorno social, el entorno familiar, etc. En cambio, las teorías conductivas hacen referencia y afirman que la personalidad es aprendida, es decir, es asimilada por conductas observadas, interiorizadas y exteriorizadas hacia el medio social. Es decir, en una familia funcional hay una estabilidad mental, existe una estabilidad emocional, entonces los sujetos dentro de ese entorno asimilan esos elementos obviamente estables y lo exteriorizan a su entorno social, obviamente comportándose de la misma manera, ¿sí? Lo mismo puede suceder cuando en teoría la familia es disfuncional. Entonces esos elementos disfuncionales obviamente van a condicionar la personalidad del sujeto. Ya. Ahora, otras teorías que existen, y hay muchas en cambio, establecen que la personalidad es un constructo directamente social relacionado al medio ambiente, es decir, donde vivimos. Está comprobado científicamente que una persona que vive en otro país, comparando su reacción al mismo estímulo con el sujeto que vive en otro país, reacciona de maneras distintas. Y esto es obvio, ¿por qué?
porque como afirmamos, cada persona somos únicos, un mundo completamente distinto. Y eso es lo que nos hace únicos. Y aquí las principales funciones psíquicas y psicopatología en los seres humanos. Aquí les voy a hacer una pregunta y espero que todos colaboren. Tengo mi listita para su participación. ¿Y cuál es el objetivo de saber, conocer cuáles son las funciones psíquicas de los seres humanos? Es conocer y estudiar los aspectos semiológicos, neurobiológicos de nuestras funciones. Si sabemos, obviamente, ya que los humanos tenemos o estamos compuestos por dos áreas psíquicas importantes, ¿no? Estas áreas psíquicas básicas y las áreas psíquicas superiores. Entonces es importante comprender las funciones de estas funciones psíquicas, ¿no? Tanto las superiores como las inferiores, y cómo interaccionan y cómo influyen en nuestro desarrollo y convivencia social en el diario vivir. ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar la participación de ustedes, señores estudiantes, con la siguiente pregunta. ¿Qué son o qué entienden o qué conocen ustedes por funciones psíquicas básicas? Les escucho, señores estudiantes. Profe, son las funciones que nos ayudan a crear o a comprender el funcionamiento del ser humano. Excelente, excelente. Sí, por ahí más o menos va. Estas funciones básicas en las personas, en los seres humanos, son aquellas que nos permiten interactuar, ¿sí? Entender, comprender nuestro medio ambiente, donde nos desarrollamos, donde crecemos, y nos ayudan a identificar estímulos que nos sirven para evolucionar, o también cuando estamos en ambientes patológicos, en ambientes o con personas que son ahora esta moda, pues de decir, personas tóxicas, que nos pueden influenciar no a evolucionar, sino a involucionar. Excelente. Señor Johnny, ¿no? Sí, profe. Excelente. Otro aporte de otra compañera, por favor. Profe, yo, Samantha Gómez. Excelente. Bueno, dentro de lo que son las funciones intelectuales básicas, pues tenemos a lo que es la atención, la sensopercepción y la memoria, que tienden a ser dependientes de la conciencia y orientación. Ese es mi aporte. Excelente, excelente, sí. Está un poquito más profundo, sí. De hecho, miren, si una persona estuviera bloqueada sus áreas de percepción, ¿qué es la percepción? Es cómo yo percibo mi realidad, cómo yo construyo mi realidad, ¿en función de qué? De todos los elementos, de todos los estímulos que están a mi alrededor. A través de eso yo observo, escucho, siento, palpo y construyo mi propia realidad. Muchísimas gracias, señorita Samantha. Otra estudiante, por favor. Profe, igualmente las funciones básicas son las que refieren que es con las que ya nacemos genéticamente, justamente haciendo hincapié en lo que decía Samantha, con lo de las percepciones, la memoria y la concentración, porque esto ya viene adquirido, no es algo que tenemos que aprender como las funciones básicas, superiores, que vendría a ser el lenguaje igualmente. Excelente, un buen aporte, señorita Karina, muchas gracias. Otra estudiante, por favor. Cari. Vamos a preguntar por orden que están presentes ya. Las funciones básicas se mantiene relacionado más directamente con los pensamientos, la memoria, de igual manera la atención
y la sensación. Y de igual manera el lenguaje. Y esta tiene que ver con la orientación, como había dicho mi primera compañera. Excelente, señorita Miriana. Muy bien, muy bien. Pues tienen toda la razón, toda la razón. Vamos a seguir viendo el porqué y vamos a seguir analizando el porqué. Pues, como dijeron todos en sus aportes, estas funciones nos dan la capacidad de ¿qué? De adaptarnos. ¿Por qué tenemos la capacidad de adaptarnos? Porque, como dijo una compañera, cuando nacemos ya traemos estas características básicas, obviamente, que se heredan, ¿no?, a través de la genética. ¿Y para qué vienen ya cuando nace el bebé, cuando viene el bebé? ¿Para qué? Para facilitar su adaptación al medio. Obviamente, estas funciones, cuando hay un problema neurológico en los neonatos al nacer, entonces estas funciones quedan limitadas, muy limitadas, y obviamente si están limitadas, su desarrollo como persona está obviamente condicionado, ¿no? Entonces, entre algunas definiciones igualmente de algunos autores que sustentan, entre ellas tenemos, como dicen sus compañeros, la atención. ¿Qué es esta atención? Es definición y conceptos generales. ¿De qué? De las funciones básicas. ¿Por qué? Porque se considera que cuando el cerebro humano presta atención a algo, su concentración y energías están concentradas en ese objeto de atención. Entonces ahí también ocurren algunos procesos como los efectos de atención, la fatigabilidad, la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Cuando no podemos concentrarnos en algo específico, es decir, ahora que existe el TDAH, entonces antes se consideraba o no se consideraba este aspecto como un trastorno, ¿no?, como una dificultad de aprendizaje. Ahora, con los estudios avanzados, se considera que, ejemplo, el TDAH ya es una condición apegándose casi ya a un trastorno. Entonces, ¿qué son las funciones psíquicas? Son distintas modalidades de la actividad mental necesarias para la formación de vivencias que impresionan a la conciencia, con lo cual se identifican transmitiendo al individuo la noción de su propia personalidad o su vida espiritual, como decimos, la construcción de nuestra propia realidad. ¿Por qué? Porque la realidad social es un constructo de los elementos de esa sociedad. Ellos construyen su realidad a través de ¿qué? De las vivencias, experiencias, y a estos se suman los hábitos extraídos de esas vivencias, las costumbres extraídas de estas vivencias, y se normaliza cuando la sociedad lo acepta como un valor. En sí, la atención, igualmente hay muchos autores que sustentan el nivel de atención, es una actitud mental mediante la cual es posible concentrar la actividad psíquica sobre un objetivo, lo que decíamos hace rato, que pasa a ocupar el mayor punto de concentración en nuestra conciencia, es decir, somos conscientes de lo que estamos haciendo. Muchos autores científicos sustentan que el cerebro humano está capacitado para prestar un foco de atención de 15 a 30 minutos dependiendo del entrenamiento del sujeto en esa área, en la atención. Entonces, cuando ponemos mayor atención a algo es porque realmente nos interesa, ya sea vivir una experiencia, obtener un beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo primordial, y miren esta pregunta de prueba, que la atención no es una función, sino una actitud. Si bien es cierto, cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, conforme nos desarrollamos, tenemos esa tendencia de aventureros, de descubrir, de curiosidad, porque se da por el hecho de alimentar a nuestra atención, de alimentar y fortalecer esas áreas psíquicas básicas. Ahora,
¿Cuál es esa definición? ¿Cuál es ese concepto, esa naturaleza propiamente de la atención humana? Según todas las manifestaciones psíquicas están ligadas, atender es percibir es comprender. Para todo esto es necesario el mecanismo de pensar. ¿Qué es el pensar? El pensamiento ya es una función psíquica superior. ¿Por qué? Porque el hecho de que se da el pensamiento ya están atrás del pensamiento que hacemos, por más simple que aparentemente nos parezca, ya se da todo un proceso mental. ¿Sí? Entonces la atención es inseparable de lo afectivo. Es decir, como habíamos conversado en las primeras clases, el área afectiva del humano actualmente está considerada como el 80% de la capacidad intelectual del sujeto. Antes se creía, mediante las evaluaciones del CI, es decir, el coeficiente intelectual, se podía determinar íntegramente la capacidad mental de una persona en función, obviamente, de su inteligencia. Se ha descubierto que no. Si bien es cierto, esa capacidad para solucionar problemas, para realizar tareas complejas, no están solas, sino que dependen intrínsecamente de su esfera emocional, de la parte afectiva. Y pues ese punto es muy fácil de comprender. Ejemplo, ¿cómo puede un estudiante concentrarse, brindar todo de sí cuando emocionalmente está atravesando una crisis? No se puede concentrar. Si no hay concentración, no puede percibir. Si no hay el elemento de percibir, no puede comprender. Y si no puede esto, quiere decir que no está recibiendo adecuadamente el estímulo. Entonces, miren, la voluntad propia es una característica innata de todo ser humano. El asunto es que muchas veces no la desarrollamos, ¿sí? Entonces, esta participa directamente en el hecho, en el deseo de atender o prestar la atención sobre una cosa. Y algo también que afecta directamente a la personalidad es la atención. Ejemplo, cuando somos partícipes mediante la observación de una conducta violenta, es decir, le están robando, le están lastimando a una persona, ¿cómo actuamos? Vamos a interactuar. Por favor, repito la pregunta. Cuando estamos en presencia mediante la observación de un acto de violencia física contra una persona y somos testigos, ¿cómo actuamos? No se actuaría mucho, profe. Ajá. Dependería mucho de la O sea, persona. mi atención se dirige al acto, pero yo no actuaría. Porque dependiendo, imagínense que la persona que está agrediendo a la otra persona tenga un cuchillo, tenga algo y yo no me pueda defender. Pero mi atención se va al acto, pero yo no actuaría. Excelente, señorita Evelyn. Al que me refiero con actuar, obviamente no me refiero al ir e intervenir en el caso. Me refiero a cómo actuaría yo como persona en ese momento. Es decir, entraría en shock, entraría en un segundo de adrenalina, me quedaría en shock estático, huiría. ¿Cómo actuaría? A eso me refiero. Muchísimas gracias por su aporte. O sea, yo considero que en mi caso actuaría en shock. Excelente, actuaría en shock. Entonces, miren, en este caso a la compañera, ¿qué ve? Recibe el estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El acto de violencia. ¿Cómo reaccionamos? De acuerdo a nuestra capacidad mental. Si bien es cierto, muchos tienen esa habilidad de sobreponerse al dominio del shock, pero mientras tanto otros no. Quizás el shock puede exteriorizarse a través de huir, o el shock puede exteriorizarse a través de quedarse quietos, o puede exteriorizarse a través de un bloqueo de nuestras funciones superiores. Sucede, no articulamos palabra, estamos temblorosos, es la mirada perdida, pero sobre todo incapacidad de articulación de movimiento.
Ujú. ¿Algo otra compañera estudiante, su participación, por favor? Evelyn. ¿Cómo actuaríamos ante un estímulo ante una observación de un estímulo de violencia? Profe, también creo que depende de la persona, Así es. porque, por ejemplo, eh, las personas con ansiedad, al ver este tipo de situaciones, actúan de muchas formas. Ujú. Sí, Algunas se quedan en shock, sí es. otras salen huyendo, otras, o sea, dependería mucho de cada persona cómo se actuaría frente a estas circunstancias. Por ejemplo, el último caso de que hubo que en la Carolina un señor le estaba apuñalando a su esposa y muchos cogieron y se pusieron a grabar y veían y grababan lo que el señor le apuñalaba a la esposa y se auto apuñaló contra un árbol, mientras que otro señor, un extranjero, cogió un palo y se abalanzó contra el señor para que le deje en paz a la esposa. Entonces ahí se puede notar muchas reacciones. Así es, muy cierto. Es un constructo, sustento, un criterio muy válido y obviamente sustentado. Así es, así es. Eso confirma el mundo psíquico de cada persona, que es muy distinto. Como dice en el ejemplo real que han observado de este caso en la Carolina, muchos, en vez de intervenir, se pusieron a grabar. Y imaginémonos, idealicémonos un segundo este hecho, ¿no? El solo hecho de ponerse a grabar, ya dice mucho de nuestra condición psíquica, ¿sí? Cuando por el solo hecho de ver la agresión ante un semejante, en teoría, es que deberíamos responder en su auxilio. Pero aquí entra la parte psíquica y única de las personas. ¿De qué? De cómo construimos nuestra realidad. A lo mejor alguien dice, no, es que si me meto, pues a lo mejor me hieren y por comedido salgo ofendido. O quizás algo otros dicen, no, pues es que le está agrediendo, a ver, unámonos. Entonces, cada persona depende distinto a un mismo estímulo. Si ven, ¿cuál es el estímulo ahí? En este caso es ese acto de violencia. Y muchos de los que están ahí se convierten en espectadores. Esos espectadores se convierten, cada sujeto que está ahí, en un espectador emocional, un espectador psicológico y un espectador social. Pues lamentablemente eso ocurre, ¿no? Entonces, queda claro que cada persona actuamos de distinta manera a un mismo estímulo, como es el caso que menciona la señorita Evelyn. Profe, sí, o sea, pero yo creo que también en la actualidad ya mucho se da de eso, de que las personas están no sé, en un problema, o les están robando, o les están hiriendo, y la mayoría de gente cómo reacciona es grabándoles y no hacen nada. Por ejemplo, yo sí evidencié una vez eso, sí me quedé en shock, no sabía qué hacer y me puse muy nerviosa, pero como que mi cerebro reaccionó rápido y yo llamé al 911. Pero, o sea, mi reacción fue esa. O sea, primero me quedé en shock, después llamé y por ejemplo, me comenzaba a trabar mucho. O sea, el policía me comenzó a decir como que tranquilízate. Y yo no lograba tranquilizarme. Y me decía, no te trabes, tranquilízate. ¿Dónde están? Así. Entonces esa fue mi reacción. Primero fue el shock y después sí el actuar. Excelente, excelente aporte, muchísimas gracias. Miren, igualmente, miren, como aporta la compañera, es un caso real. Y pues, tal cual, como dice la compañera, este es otro punto que es bastante profundo, pero para entender el caso lo voy a
a tocar ya para entender un poquito de dónde viene esto. Miren, señores estudiantes, creíamos o se creía antes hasta el siglo XIX, aquí no, en los países que nos consideran tercermundistas subdesarrollados, que la verdad como tal es única. Es decir, yo digo, esta es mi verdad es que mi pluma es azul, es Bic, es la mejor, es mi verdad, ¿sí? Entonces, con los avances científicos se sustenta que la verdad es un constructo social, la realidad es un constructo social. Por eso aquí el hecho, el comportamiento tan distinto entre un mismo estímulo sencillo, entre las personas de una propia idiosincrasia, es decir, la nuestra, y compararla ese mismo estímulo con personas, ejemplo, de Europa. El reaccionar es completamente distinto y muchas veces opuesto. Entonces sustentan los sociólogos que gran parte de eso se da por el constructo de nuestra realidad. Grandes estudios de la UNESCO, del Banco Mundial de Desarrollo, sustentan que los países donde ha habido esclavitud, sobre todo aquellos con predisposición desde su fundación con rasgos de esclavitud, de maltrato, violencia, etcétera, 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 como es ejemplo la comunidad, el grupo indígena o el grupo afro y todas estas minorías. Entonces sustentan estos estudios que ese tipo de poblaciones, que estamos incluidos nosotros porque viene desde Bolivia, Perú, Ecuador, un poco de Colombia, un poco de Venezuela y también algo de Paraguay. Entonces tienen la tendencia a arrastrar complejos. ¿Qué es un complejo? Un complejo es un estereotipo, muchas veces heredado, otras veces adquirido, que se fomenta, que se crea, que se asimila en el hogar, para después exteriorizarse, afirmarse o reciclarse en la sociedad. Entonces, ¿quién valida ese nuevo valor? La sociedad. ¿Quién da sustento a ese nuevo valor? La sociedad. Entonces, la sociedad es el constructo de la realidad, ¿sí? Un caso claro, a lo mejor lo han de haber escuchado, el año anterior hubo un conflicto en un colegio particular, muy reconocido aquí en el distrito. Entonces fue de que un estudiante ingresó al nuevo año escolar, obviamente, con el cabello extrafalario, digámoslo así, extrafalario. Resulta que en el colegio hay normas, hay reglas que hay que cumplir, como en toda casa, etcétera. Vamos a decir en una institución, para no generalizar. Entonces habían reglas. Las autoridades le habían pasado las reglas a los representantes que no podía asistir así. ¿Qué hizo la representante de este estudiante? Se fue a quejar, no solo ahí, había ido al distrito, luego al ministerio y luego a un canal de televisión. Pregunto yo, ¿de dónde sale el sustento, que en este caso sustentaba a la señora, que su hijo tiene la libertad de vestirse y andar como él quiera, donde quiera? Eso sustentó. ¿Y cuál es el sustento, en este caso, de las normas que sustenta, en este caso, la institución? Profe, por ejemplo, la mamá creo que sustenta la Constitución. Creo que hay un artículo que uno puede vestirse, o sea, es libre de tener su imagen, algo así, no recuerdo bien. Pero la institución sí tiene un fundamento en la LOEI, que depende del reglamento de convivencia de la institución. Los alumnos deben como que adaptarse a los reglamentos de cada institución, pero tampoco pueden atentar contra la integridad. Por ejemplo,
en el caso del profesor que les estaba cortando el cabello a los alumnos de la institución. Eso no podrían hacer, pero sí llamar la atención, o sea, como representantes de alumnos, ustedes firmaron, siempre no con las debidas firmas y todo, firmaron que estaban de acuerdo con el reglamento de convivencia y cosas de la institución y reglamentos. La institución puede ser el llamado de atención, pero siempre y cuando esté con la firma de aprobación del representante y el alumno. Excelente, excelente aporte, señorita Evelyn. En cuanto a la Constitución, ese es el primer artículo que habla respecto al respeto de la independencia como tal, como persona, en el hecho de hablar, profesar creencias, habla en cuanto también a la vestimenta y costumbres sociales, ¿sí? etcétera, 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 etcétera. En cuanto a la educación, el sistema en cuanto a normas está establecido igualmente en la Constitución. En cuanto a normas, y sin ya a lo mejor habrán escuchado, ya usted está ya próximas a egresar, las normas están hechas para regular el comportamiento de la sociedad. Sin normas, la sociedad no existiera como tal. Ahora, en cuanto al caso específico la señora argumentaba, efectivamente, incluso como llegaron a ese punto el que usted nombra de la Constitución. Entonces, decían ahí unos abogados que muchas veces se malinterpreta el artículo, y pues así sucede. En resumen, el estudiante fue retirado de la institución, y entonces hasta ahí yo me enteré, no sé dónde lo escribieron, no sé. Entonces, cuando hablamos de educar, aquí señores, hay un paradigma que no es nuestro, es impuesto. ¿Cómo se imponen las cosas a una ciudad considerada, un país considerado tercermundista? Cuando se hizo el proceso de globalización, el que lo hizo fue un gran estadística y estratega americano que aún vive. Entonces, la función de globalizar fue con el concepto de extender el dominio occidental sobre el mundo. Si ustedes recuerdan, antes del siglo XX, habían dos poderes, es decir, el mundo era multipolar, habían dos poderes. Por lo tanto, uno no podía sobreponerse, ni el otro podía sobreponerse. Es decir, había un equilibrio que se llama equilibrio estratégico geopolítico. Cuando un poder desapareció, fue la URSS, quien quedó el occidental. Fue a raíz de ese año que se extendió la famosa globalización. Se la introdujo con el concepto de ¿qué? De libre comercio. Y es a través de eso que se regó lo que muchos sociólogos consideran la cultura occidental. O si no, ustedes lo pueden vivir y preguntar en sus casas, si tienen hermanitos que están en la escuela, si tienen sobrinos, vaya y consúltele. Si están en la escuela, no, si están en el colegio, hasta aún, pregúntele usted sobre una fecha autóctona, ejemplo del país. No saben. ¿A qué asocian ellos? A costumbres extranjeras. Pregúntenle respecto a qué se celebra el 31 de octubre. Y esto es real. ¿Qué se celebra? Halloween. Entonces, un sociólogo dijo, y es americano igual, la globalización es la colonización moderna, es la imposición moderna de un tipo de cultura considerada superior sobre una cultura considerada inferior. De ahí vienen todos estos nuevos modismos, valores, y muchas veces inconscientemente se predispone a la sociedad. ¿A través de qué? Redes sociales, novelas, música, revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y les pongo un ejemplo claro. Todo tipo de artículo, información, novelas, publicidad, etcétera, relacionado al narcotráfico.
Hay un estudio que sustenta que en países en América Latina que no han tenido mucha incidencia del narcotráfico, al escuchar que había eso en su país, cómo reaccionaba la gente, miedo, temor, protestas, etcétera. En la actualidad, ya a través de qué, de ese inconsciente que se guarda en nuestro cerebro, que es la información sesgada, novelas de narcotráfico, canciones de narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se escucha ahora esas generaciones que ya absorbieron esos elementos, no pasa nada, es normal, incluso casi normal. Ahí entra el proceso que habla este sociólogo de la construcción social de la realidad. Es lo mismo, y otro caso que igualmente sucedió aquí en el país, sobre un estudiante que el colegio de ella obviamente era con falda y ella iba con mini. Miren, con mini una estudiante. Un grupo que la defendía aduciendo que es la libertad de expresión del estudiante. Por el otro lado, igualmente, las autoridades aduciendo obviamente sus argumentos. Y viene aquí el paradigma social, el paradigma sobre todo educativo. ¿Quién tiene razón ahí? Escucho sus opiniones. Yo creo que es bastante complicado, pero por ejemplo dentro de una institución educativa, como profesores lo único que se puede hacer es regirse a la ley, a lo que le ampara, porque ahorita no se puede hacer más que basarse en eso, porque si no los alumnos es como los patos les tiran a las escopetas prácticamente ahorita por la ley. Entonces, como solamente se podría enfrentar de alguna manera a los profesores hacia alguna, por ejemplo, prenda de vestir, algo así, es por el reglamento o la ley que les ampara a la institución educativa, creo yo. Sí. Muy buen aporte. Entonces, lo importante es que entendamos, ¿no? Es que entendamos cómo influye el entorno social, ¿a qué? A nosotros como personas. Entonces, continuemos respecto a la atención. Ya habíamos explicado, ¿no? Cuando nos apartamos un poquito de cuán valiosa, qué efectos positivos nos deja cuando tenemos obviamente esa capacidad de percibir, sentir y de enfocarnos a un solo punto de atención. ¿Sabían ustedes que los niños o personas que están dentro de este grupo considerado del TEA, del trastornos del espectro autista, entonces ellos tienen una habilidad innata que es la concentración, la delimitación cerebral a un solo objeto, ¿sí? Entonces, por eso ellos son rutinarios, y cuando se rompe esa rutina, se produce un conflicto en su cerebro que exterioriza con un derroche de energía terrible, gritos, golpes, muchas veces eso avanza incluso hasta la violencia. Entonces, ¿cuáles son esos efectos de la atención en la persona, en el humano, en el área mental? Aumenta la claridad del objetivo, es decir, ¿dónde está mi atención? Limita la actividad intelectual. ¿Por qué limita? Porque no reduce a algo, es decir, cerramos las ventanas al resto de estímulos, al resto de variables, y solo nos concentramos en un ejemplo, en esta pluma. Si yo no he tenido la oportunidad de percibir otros estímulos relacionados a la pluma, es decir, el color, el plástico, textura, etcétera, entonces mi producción es limitada. ¿Por qué?
porque no he tenido esa asociación, esa experiencia con otros objetos relacionados a la pluma. Entonces cuando me evalúen, cuando me pregunten y me digan qué es esto, yo diré es una pluma y ya. Además es otro efecto positivo, es que favorece la memoria estimulando la atención. Y ahora, la concentración es el primer paso hacia las elabores psíquicas. ¿Cuáles elabores psíquicas? Vienen las elabores psíquicas superiores. Pensar, meditar. Cuando uno piensa, se desarrollan otras cosas, como las ideas. Cuando se desarrollan esas ideas, se genera otra cosa, la creatividad. Intensidad de la atención. Aquí hay un punto importante relacionado a la agudeza. ¿Qué es la agudeza? Es depender de circunstancias fisiológicas como la fatiga, patologías como la deficiencia mental o acción de sustancias, café, alcohol, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se vuelca, es decir, yo pongo todas mis energías. Ejemplo, tengo un examen, he resuelto todo y me queda una pregunta. Yo centro toda mi capacidad mental en resolver esa pregunta. No me importa el resto, no me importa el entorno, solo me importa esa cuestión, esa pregunta. ¿Cuándo se cohesiona o cuándo se limita o se corta? Cuando están en contacto con sustancias estupefacientes, sea consumos de medicamentos, café, alcohol, alucinógenos, etcétera. ¿Qué es la fatigabilidad? ¿Qué es una fatiga? Es cuando llega un punto, cuando es físico, que el cuerpo se cansa, y esa reacción es que nos sentimos cansados, ya no podemos, ya no avanzamos. Lo mismo sucede en el área mental. Llega un punto en que nuestra capacidad mental tiende a disminuir en función del tiempo. ¿Por qué? Porque es algo normal. El cerebro humano no puede estar en concentración directa más de media hora. Ahora, lo importante aquí hay que entender los diferentes tipos de atención, ¿sí? Que es la enfocada, la sostenida, la selectiva, la dividida y la alternada. De todas estas, la más recomendable que sugieren muchos autores de cultivarla y de mantenerla es la sostenida. ¿Por qué? Porque esta atención no es limitada ni rígida, sino que varía y es moldeable en función del estímulo que yo estoy recibiendo. Sí. También hay otras como la atención enfocada, es la habilidad de responder a estímulos visuales, auditivos, táctiles, etc. y se atiende a una sola fuente de información e ignora a las demás. Esta no es muy recomendada. ¿Por qué? Porque ahí sucede, a lo mejor lo han vivido, lo han experimentado o lo han visto en el momento en que están tan concentrados, ejemplo en el teléfono, están concentrados tanto en el teléfono que escuchan, ejemplo, algo preguntar o le preguntan, y cuando intentan responder o responden divagando o se equivocan en esa pregunta. Entonces eso sucede. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que estamos poniendo, nuestra atención está enfocada, dedicada, pues en este caso al teléfono. La concentración. Cuando una persona se concentra, ya ha desarrollado su capacidad de atención. Se concentra en un objetivo, ejemplo, me voy a concentrar en estudiar. Se obvia el resto de estímulos y la concentración está puesta, ejemplo, en esa tarea, estudiar. Generalmente las distracciones, ¿qué hacen? Cortan esa concentración, rompen la atención. Por eso es que a los niños o que están en el proceso de TDAH, lo que primera recomendación y que se hace a los ejercicios es limitar todo elemento distractor. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que su concentración esté ¿en qué? Direccionada, sostenida en algún objeto, ejercicio, tarea.
¿Cuáles son estos factores estimulantes de la atención? La intensidad, la magnitud, repetición del estímulo, desaparición de elementos que distorsionan, la novedad, la variedad, rareza. Ejemplo, han escuchado ustedes quizás que muchos terapeutas sugieren que cuando existe la rutina y la costumbre en una relación de pareja, esta tiende a ¿qué? Literal, a eliminar esos lazos que en un principio unió esa pareja, y obviamente como resultado ya da el conflicto y se avanza pues el divorcio o la separación. Entonces, ¿qué hace llamar la atención? ¿Qué hace crear la atención? Es variar la rutina, ¿sí? Es romper, es hacer un proceso de disrupción de un modelo ya establecido. Cuando se corta eso, se despierta la atención, el deseo de atender. La sensibilización. ¿Qué es ser sensible? Sensible es el sinónimo de asertivo. ¿Qué es ser asertivo? ¿Sí? La asertividad es la capacidad de reconocer mis derechos, mis obligaciones de los demás, sin menoscabar los derechos ni obligaciones del resto. Es decir, yo argumento, ejemplo, yo reclamo con argumentos lo que me corresponde, lo que me pertenece, sin necesidad de impulsos de violencia psicológica, sin necesidad de impulsos violentos, sin necesidad de impulsos violentos emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los tipos de atención, hay la voluntaria, dirigida o psicológica, o la espontánea, automática o refleja, es decir, nos echan, estamos caminando, este de una atención refleja, estamos caminando, divagando y escuchamos un pito. Si se han fijado cuál es esa reacción, es brincar, ¿verdad? Es moverse repentinamente. En cambio, ¿cuál es la voluntaria? Es cuando yo mismo tomo la voluntad, la decisión de centrar todas mis energías de concentración en un objeto, cosa, etc. Y aquí vamos a hacer un espacio de descanso de 15 minutos, ¿ya? Actualmente es las 8:18, 8:20, pongámosle. Vamos a regresar a las 8 más 10, a las 8:30. Sí, 8:30, por favor. A las 10:30, profe. Ay, perdón. Perdón, yo estoy atrapado en la clase anterior. Sí, profe. A las 10:30, señores estudiantes. Muchísimas gracias.
Listos, señoritas y señores estudiantes. Hemos regresado después de un cafecito, después de un break. El que necesito que por favor entren nuevamente a su aula virtual en la sección de tutorías de prácticas experimentales y que confirmen las tutorías que están habilitadas, señores estudiantes, por favor. Ok, profe. Muy gentil. ¿Cuántos son, profe? Disculpe. Están habilitadas 2 o 3 más. Justo ahorita me estoy chequeando, sí. Sí, hay 3 más. Y hay a sus compañeras que a lo mejor no pudieron asistir, pero que sí tienen el acceso a internet. Les pido que por favor les comenten que entren a su aula virtual y esta cámara y confirmen la tutoría, por favor. Esto es. Sí. Solo me hace falta una, creo que es esta, déjenme mirar. Sí, esta es. Profe, Dígame. soy la única persona, pero no sale el botoncito para poder confirmar en 2. Dijo que hay 3, pero solo se pudo confirmar en 2. Ya. Espérenme un rato. Actualízale Espérenme tu un página. Gracias, Ed. Déjeme ver, a ver esta, creo que ya está. Déjeme ver esta, por favor. Sí, según yo que estoy mirando, ya están habilitadas para que le confirme. Por si acaso la voy a actualizar. Listo, continuemos por favor. Yo sé que es cansado. Créanme que yo estoy en clases desde las 6 a las 7. A ver, entonces vamos a intentar ya terminar. Entonces, sí, claro, dígame. Un favor, ¿será posible que nos mande esas diapositivas por aquí, por el Teams o al WhatsApp? Porque en el aula virtual no está. Ah, sí, ya. Por supuesto, no hay ningún problema, ya. Entonces, ¿les parece si
vamos a hablar un poquito al tema, el que está en las prácticas y los últimos deberes, que es en cuanto a la violencia sexual, el uno, y perdón, y el caso de la práctica, en cambio, está respecto a este personaje muy famoso, Camargo, ¿verdad? Y el otro caso práctico es respecto al futbolista este que lo apresaron recién. Es tratar de aplicar los conocimientos que hasta aquí hemos visto y que ustedes, por el hecho mismo de psicólogos, saben. Es intentar establecer, determinar la personalidad del sujeto. ¿Por qué, siendo, claro, en este entorno de futbolista, buen sueldo, comodidad, fama, o como diríamos, ¿no? Dinero, fama. ¿Por qué esa tendencia? ¿Por qué actuar al margen, en este caso, pues, en cuanto a la ley, ¿no? Y para profundizar, igualmente les voy a compartir sobre este tema. Espérenme, por favor. Creo que este mismo, presentar. Entonces este es el último, como digo, ya acabamos el módulo en tiempo récord. La otra semana, que es la última de clase, el 28, lo único que vamos a profundizar un poco, y a dedicarnos a centrarnos en la prueba. Yo, como digo, me comprometo a enviarles la información que usted me pide, las diapositivas, el cuestionario, cosa que estén listos y que no haya ningún tropiezo en el asunto. Vamos a continuar. Entonces aquí vamos a ver, en cuanto al abuso sexual, la alienación parental, que actualmente se está estudiando aquí en el país y aplicando, de hecho, en los juzgados, otros delitos y sobre todo la violencia intrafamiliar. De tu pensamiento al despertar depende el resto de tu día. Bueno, yo siempre les pongo un pensamiento para meditar. Vamos ahí. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual, esto es según la ONU, según la OMS, dice que el abuso sexual es un tipo de actividad o conducta sexual en la que no das tu consentimiento. Un atacante puede usar la fuerza física o amenazas, drogas, alcohol, etc. para abusar sexualmente. Entonces el abuso sexual incluye violación, coerción social, engaños, mentiras, o como dice, a través de la violencia. Entonces el sentido concreto, lo que debemos entender de qué se considera como una violencia sexual, que es aquel tipo de actividad de contacto sexual en que ninguno de los dos da su consentimiento, ¿sí? Es decir, es forzado, ¿sí? Entonces hay que tener en claro, así de resumen sencillito, ¿qué es el abuso sexual? Es un tipo de actividad de contacto sexual en el que no doy o no das o no dan el consentimiento. ¿Cuán común es la violencia sexual? Generalmente en países considerados que dicen que somos países del tercer mundo, se dice que hay unos números negros, una estadística negra o una encuesta negra en cuanto a estos casos. Esto hace referencia a estos actos, a estos hechos, cuando no son denunciados, cuando muchas veces por X causa, los implicados, la víctima, deciden no denunciar. Entonces, los datos de mejor calidad sobre la prevalencia de la violencia sexual provienen de encuestas basadas en la población, es decir, es lo que se dice a boca de urna, es decir, yo voy a una determinada zona, con unas preguntas previamente estructuradas y hago la pregunta. Otras fuentes de datos sobre la violencia sexual incluyen informes policiales, esto es cuando es denunciado, y estudios de entornos clínicos, es decir, cuando como resultado de esa violencia la víctima va a parar a
a un hospital. O también se consigue estos datos a través de organizaciones no gubernamentales que trabajan en este sentido. Aquí en el país hay muchas organizaciones que se enfocan en esa, sobre todo aquellas que vienen derivadas de la ONU. Sin embargo, como en estos entornos se notifica solo una parte pequeña de los casos, como se dice, se obtienen subestimaciones de la prevalencia, es decir, no es tan real. Y aquí entra lo que les hablaba respecto a estos estudios que hace la UNESCO, la ONU y etcétera. Un estudio latinoamericano calculó que solo alrededor del 5% de las víctimas adultas de la violencia sexual notificaron al intendente de policía, es decir, notificaron. Aquí entra, esto es un proceso bastante complejo donde entran los estereotipos sociales, presiones sociales, hábitos, costumbres, muchas veces heredadas en la casa, por cuestión de creencias, etcétera, 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 que muchas veces limitan esto de la denuncia. Sí, entonces, vamos a refrescar otra vez qué es la violencia sexual. Es todo acto de contacto sexual no consentido, ¿sí? Para tenerlo claro. Muchas veces estos actos de violencia sexual se dan y se generan en el nicho del entorno primario, es decir, la familia. ¿Qué es este síndrome que ahora se considera síndrome? Y de hecho fue el Colegio de Abogados, si no me equivoco, es que sugirieron al Consejo de la Judicatura incluir un artículo en el cual se tome en cuenta este término. ¿Y cuál es el término? El síndrome de alienación parental. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia cuando hay y se da en la ruptura del matrimonio, en la ruptura de una relación. ¿Cuándo se da? Cuando una de las partes, es decir, o un papá o una mamá, inciden, cohesionan negativamente hacia la criatura. ¿Para qué? Para obtener beneficio. ¿Cuál beneficio? Es decir, que el pequeño rechace, no quiera saber nada del otro progenitor. Entonces hace unos años, específicamente a partir del 2000, se toma en cuenta esta situación en el país. Antes no se lo tomaba en cuenta, ahora eso se toma en cuenta como un agravante. Entonces, se conoce como síndrome de alienación parental al rechazo por parte del menor a la interacción parentofilial. ¿Qué es eso? Es decir, el rechazo a estar con uno de sus progenitores. Este fenómeno suele darse cuando el menor está inmerso, miren, en un proceso de ruptura de los padres, pero sobre todo cuando es cohesionado por uno de ellos a sentir ese rechazo hacia un progenitor y aceptar al otro progenitor. Entonces, cabe destacar que el origen del rechazo mencionado debe estar en conductas y actitudes por parte del progenitor. Es lo que les digo, cuando el progenitor o el papá o la mamá cohesionan al niño para ser aceptado, para decir que yo tengo la razón y que el otro progenitor es el culpable, el que no tiene la razón. Entonces, como digo, ese es el síndrome de alienación parental. En resumen, para la pregunta de la prueba, defina qué es el síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental hace referencia, quiere decir o se sobreentiende que cuando en este caso, cuando un progenitor, ¿sí?, incide, cohesiona al niño para ser aceptado y que el niño rechace al otro progenitor, sea el papá o sea la mamá. Generalmente esto se da casi siempre obviamente en un matrimonio constituido que está en proceso de divorcio, sobre todo cuando la separación es de manera brusca y violenta. En resumen, el síndrome de alienación parental, un progenitor, aquí está como les digo, un progenitor trata de modelar, de enseñar, de programar a su hijo para que él rechace al otro progenitor. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Este es un fenómeno que aparece sobre todo en procesos intrafamiliares con alta conflictividad por ruptura. Ejemplo,
Aquí también incide. ¿Quién incide? Cuando los padres de uno de los progenitores, o muchas veces los dos, muchas veces los tíos o familiares inciden y dan a notar su postura que están a favor o en contra del uno. Entonces el niño, al no sentirse identificado, porque él no lo ha experimentado, su desarrollo, su capacidad mental todavía no le da la suficiente habilidad para entender el proceso, entonces se hace a uno y rechaza al otro. Pero obviamente no porque él desea, sino porque así lo cohesionan. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de violencia intrafamiliar? Generalmente se tiene la concepción, se tiene el pensamiento que cuando hablamos de violencia intrafamiliar nos hacemos referencia solo a la violencia contra la mujer, y eso no es así, es completamente errado. La violencia no tiene género, la violencia no tiene sexo. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar es cuando hay violencia tanto de la una parte, es decir, del esposo hacia la esposa, del esposo hacia los hijos, o de la esposa hacia el esposo, o de la esposa hacia los hijos. Es decir, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, tenemos que entender el concepto en sí de la violencia. Primero, la violencia no tiene género. Segundo, la violencia no tiene género. La violencia es violencia, sea cualquier género que la provoque o que la haga, ya sea el hombre o ya sea la mujer. Entonces, ¿cuándo decimos que es una violencia enfocada a la mujer? Cuando la violencia se da discriminadamente y enfocada al sexo femenino. Entonces, para pregunta del examen, ¿qué es violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es aquella que se da, como dice la palabra, dentro de la familia, con los elementos de la familia. Estos elementos no pueden ser simplemente el papá y, por ejemplo, la mamá, sino que en muchas familias hay muchos elementos que constituyen ese hogar. Muchas veces viven con los padres, muchas veces viven con los hermanos, muchas veces viven con otros, por ejemplo, con los sobrinos. Entonces, si es así, en ese caso, la violencia hace referencia, la violencia intrafamiliar, no de interior de la familia, hace referencia cuando uno o varios de esos elementos generan conflicto. Cuando la familia es homoparental, es decir, simplemente la familia tiene papá, mamá, hijos y se genera violencia ahí, entonces se considera una violencia que no interfiere ningún elemento más, sino solamente los dos progenitores, papá y mamá. En resumen, la violencia de género, cuando hablamos de género específicamente de uno, en general, y la violencia contra las mujeres, si ven, es distinto, en las relaciones de pareja en particular, es un fenómeno histórico presente en parte de las culturas humanas. Es decir, esto arrastramos desde hace siglos, sin límite de edad, clase social, ideologías, pensamientos, culturas. Pero ¿qué influye generalmente? Los estereotipos y cánones sociales. Es una realidad que muchas veces se esconde, es un tabú. Tiene mucho que ver, como les digo, con la sociedad, pero sobre todo de el concepto de situar, encajonar a la mujer, y también de encajonar, de situar al hombre. Entonces se considera de que por el solo hecho de ser mujeres considera el sexo débil, inferioridad económica, social, cultural, emocional respecto con los hombres. O a su vez también a la inversa, cuando se considera por simple percepción las mismas condiciones con relación a los hombres. Entonces, para resumen, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Es aquella que se genera primero dentro de la familia, ¿sí? Y aclarando que la violencia no tiene sexo ni tiene género, la violencia intrafamiliar. Continuamos. Desde hace algunas décadas, las distintas expresiones de este tipo de violencia comenzaron a ser concebidas como una violación a los derechos humanos.
Sin embargo, en muchos lugares del mundo todavía no llegan a ser reconocidos. Esto sucede lamentablemente sobre todo en países extremistas en cuanto a sus creencias religiosas, ¿no? Medio Oriente, África, por ahí, sobre todo por ahí. La OMS define la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo cuando uno se quiere autoagredir, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Es decir, si se fijan que para que haya violencia intrafamiliar muchas veces no hace falta que simplemente haya golpes. Violencia también hace referencia a violencia, a menosprecio, a rechazo, a vejaciones psicológicas, emocionales y obviamente físicas. Según el código aquí de nuestro país, según el Código Orgánico Penal en su artículo 155, considera que la violencia, que toda violencia, se considera violenta toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Esto hasta antes del 2000, un poquito antes, se consideraba la violencia solamente aquí, solamente hasta mujer. Pero ahora ya se integra o demás integrantes del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque obviamente, como decimos al principio, la violencia familiar no hace enfoque simplemente al maltrato como tal de la mujer. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos sesgando, limitando solamente a género. Y como decimos, la violencia no tiene género. También hay hombres maltratados, humillados, vejados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con este nuevo concepto de violencia familiar, se considera ya que la violencia no tiene sexo, ni género, ni raza, ni color. Avanzando, existen también otros delitos que afectan o que nos afectan, que afecta a la sociedad. Robos, homicidios, asesinatos. El robo ya sabemos a qué hace conciencia, ¿no? Generalmente se considera ahora con este nuevo paradigma social que robar una aguja no es robo. Pues no, señores. Robar es simplemente robar, es quitar a alguien algo propio, algo suyo, o apoderarse de algo que no nos corresponde. Robar una aguja es igual a robar un computador, es igual a robar un carro, igual es un robo, ¿sí? Entonces hay que tener claro, no intentemos confundir lo que es en cuanto a valores. Ahora, como decíamos al principio, quizá para muchas personas esa no es su realidad. Para esa persona es otra su realidad. A lo mejor para esa persona robarse algo chiquito es normal. Ese mismo estímulo para otra persona es distinto. Homicidios. Esto consiste en matar a una persona sin que exista premeditación. Es decir, cuando hay un accidente, cuando por error se causa un deceso. En cambio, el asesinato ya es un delito contra la vida que consiste en matar a alguien con circunstancias premeditadas, alevosía, es decir, ya lo tenía planificado, ¿sí? Ya lo tenía visto, como dice, ya hay una amenaza y he cumplido la amenaza, por ejemplo. Y por último, si el reto a vencer es más alto que tú, no te preocupes, vuela y llega a la cumbre. Señores estudiantes, chicos, chicas, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su presencia. Les agradezco mucho, sé que hacen un esfuerzo grande, al igual que el docente también. Muchas gracias, continúen ustedes en su preparación. Ya les falta poco, o sea, ya quedan días. Y en cuanto a esta asignatura, espero que realmente haber contribuido en algo a su formación, a su conocimiento, que les sirva para poder desenvolverse en su área laboral. Por lo demás, me encantaría escuchar si existen algunas preguntas
para resolver. Y si no hay ninguna pregunta, pues agradecerles y recordarles que por favor confirmen las tutorías. Yo ya me comprometí en chequear, en revisar eso, reviso el lunes, esta carga de archivos, en pasarles el cuestionario y subirles las diapositivas. Hasta aquí, señores estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, una excelente noche, disfruten de su feriado en paz, con su familia, que es lo mejor. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, muy gentiles, gracias. Profe, solo por confirmar, el lunes vamos a tener clases. Sí, es la última, sí, como les digo, ese es el último colabore, y el sábado es la última ya presencial, en el cual nos vamos a centrar en el examen. Como digo, les voy a subir ya ese material y sobre todo el cuestionario para que lo resuelvan, y de acuerdo a eso serán las preguntas del examen, y acabó ahí el módulo. Muchas gracias a ustedes, una excelente noche, muchas gracias, hasta luego.